La robótica y la inteligencia artificial son dos de las vedettes del desarrollo tecnológico en los últimos tiempos. Presentan ventajas clarísimas, pero también implican riesgos y desafíos. Por ejemplo, ya se debate mucho sobre los puestos de trabajo que se pierden yendo por este camino y si habrá o no una alternativa de empleo para esos nuevos desocupados. Pero hay otros ángulos que se discuten menos, sobre todo en el plano ético y hasta en el jurídico. ¿Cuál es? Por ejemplo, los que aparecen en el viejo experimento del tranvía, clásico en los estudios de ética y moral. Un tranvía corre fuera de control y, según cambie o no de vía, puede matar a 5 personas o a una. Un botón permite ese cambio de vías. ¿Cuál es la opción más ética? ¿Qué debe hacer una máquina en este caso? Y, una vez elegida una de las dos alternativas, ¿quién asume la responsabilidad por la vida o las vidas perdidas? Multipliquen ahora ese problema, el de la decisión menos dañina, pensando en los vehículos autónomos, en los drones, en los robots. Imaginen incluso el caso de un dispositivo que se rebela contra su creador. ¿Qué regulación es necesaria? ¿Hay ya legislación vigente en algunos países del mundo? Bueno, de esto es que vamos a conversar en los próximos minutos con Matías Rodríguez, abogado especializado en gestión de las telecomunicaciones y en derecho de alta tecnología. Matías, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, gracias a ti por invitarme. Tú, aparte, eres asesor letrado general de Antel, pero vale la pena aclarar, acá estás hablando estrictamente a título personal, ¿no? Así es, así es. Bueno, yo mencionaba recién el ejemplo del tranvía. ¿Podemos citar otros casos de dilemas éticos y o jurídicos que hoy ya están ante nosotros con los avances tecnológicos que son realidad? Sí, claro. Algunos nada más. Ese caso es un ejemplo de texto desde que la filósofa Philippa Foot lo presentó hace ya unos cuantos años, en otro ámbito ajeno al de dilema moral de las máquinas. Pero cosas bastante más sencillas. La privacidad y los robots de baño, que son un tipo de máquina bastante presente en la sociedad japonesa de hoy. ¿Robot de baño? Sí, robot que bañan a los ancianos, robot que los levantan de la cama, que se convierten en silla de ruedas. Los carbots, los robots de cuidado, de hecho ya tienen un estándar ISO específico, porque Japón, con 127 millones de habitantes, tiene menos de 1 millón de nacimientos por año. 65.000 japoneses tienen más de 100 años, el 23% de esa sociedad tiene más de 65 años y no tienen quien los cuide, por lo cual el presupuesto dedicado al desarrollo de robots de cuidado personal es muy alto. El Sistema Nacional de Cuidados, en ese capítulo, ha ido por el lado de la robotización. La robotización, casi 1/3 del presupuesto de innovación está dedicado a esto específicamente. Impactante, ¿no? Creo que empezamos ya sorprendiendo a más de uno. Sigamos. El tema es, ¿qué pasa con la privacidad allí? Pero si volvemos al hecho de que hoy en nuestras carreteras hay vehículos que están en el estándar 2 de conducción autónoma. En Uruguay, hoy, alguna camioneta sueca que está en nuestras carreteras, no solo estaciona sola, sino que puede hacer conducción de crucero, informando y tomando alguna decisión, informando al conductor y tomando alguna decisión, e incluso pasando por encima de las decisiones de ese conductor en algunos casos específicos. Ese vehículo se enfrenta no al dilema del tranvía, al cruce de un perro. ¿Qué hace? ¿Lo pisa? ¿Abolla el vehículo? ¿Arriesga a su pasajero? ¿Se vuelca repentinamente a la senda de al lado y perturba? Porque también esto es un tema de evaluación. Perturba a quien iba conduciendo en esa senda.
las decisiones de esa inteligencia artificial son indiscutiblemente morales, son de prioridad. ¿Qué prioriza? Y si vamos específicamente al dilema del tranvía, pensemos, hay una persona anciana en una vía y hay un niño en la otra. ¿Qué decisión toma la máquina? Pero además, eso depende de la comunidad. Porque en algunas comunidades... ¿Quién programó a esa máquina, no? Para que tome la decisión debe estar cargada de información. Es una buena pregunta. El tema es, o sea, las máquinas responden a algoritmos. Un algoritmo no es más que una lista de instrucciones. Lista de instrucciones como la que seguimos cuando nos mandan al supermercado y si no hay este pan, trae el otro. Esas instrucciones no deben dejar lugar a incertidumbre. El algoritmo, llamémoslo tradicional, prevé todo lo que tiene que hacer la máquina ante un determinado evento. Pero en los últimos años se ha desarrollado, y para esto reservamos ahora la frase inteligencia artificial, ha adquirido este nuevo significado, se ha desarrollado la capacidad de aprender de esas máquinas, de entender el mundo, de tener una ontología y distinguir objetos y a partir de esos objetos razonar cuál es la mejor respuesta, aprender de su experiencia. Entonces, esas máquinas toman decisiones autónomas. Decisiones que son muy difíciles de prever e incluso de entender después de tomadas. Hay algún ejemplo muy claro, pero que quizás sorprenda. En la actividad financiera, hoy prácticamente toda la actividad de bolsa en Estados Unidos, Inglaterra, es llevada a cabo por bots, por inteligencia artificial, lo que se llaman los flash traders, que pueden, digamos, corredores de alta frecuencia. Pueden colocar de 10.000 a 20.000 órdenes por segundo. Tú comprenderás, Emiliano, que la posibilidad de que un ser humano pueda interactuar con eso es imposible. Esos videos clásicos de la Bolsa de Valores de Nueva York, con el corredor con un teléfono en una oreja y con la otra mano levantando un papel con una orden, eso ya está quedando fuera de foco, ¿no? No solo eso, los boletines de bolsa que leía ese corredor ya no están escritos para que él los lea, sino que básicamente son datos en bruto para que estos sistemas los reciban y los procesen. Ahora, en mayo del 2010, que fue el primer evento que te voy a mencionar, de los que se llaman hoy flash crash, la bolsa de valores... ¿Qué es un flash crash? Es esto que te cuento. Ah, bueno, a ver. La bolsa de valores de Nueva York cayó en 20 minutos casi 1.000 puntos, 9%. En ese rato, a las 4 de la mañana, algunos inversores desprevenidos perdieron la módica suma de 4.1 billones de dólares. Y después se recuperó y nadie supo qué pasó. Muchos meses después, más de un año, surgió la explicación del flash crash, esto es, la interacción de esas decenas de miles de corredores artificiales a velocidades literalmente sobrehumanas, generan emergencias, generan sucesos que no son previsibles para sus programadores y que además tampoco son comprensibles para jueces o expertos a posteriori, porque es tan complejo que no admite una modelización, una forma de simplificarlo para que un eventual juez lo entienda. Y entonces, sí. ¿El que perdió plata, qué hace? El que perdió plata, bueno, podría haber dicho que podría haber accionado judicialmente y habría habido interesantísimos leading cases, casos líderes, porque en realidad los contratos que utilizan esos corredores son llamados por la doctrina estadounidense contratos algorítmicos. Esto es, todo contrato en el cual la obligación de una o ambas partes es determinada por un algoritmo inteligente. Ese algoritmo, o sea, cuando yo firmo un contrato con tu empresa, por ejemplo, tu empresa de corretaje de bolsa, me obligo a financiar las decisiones de ese algoritmo que no sé
ni con quién va a comerciar, ni cuál va a ser el objeto, ni cuál va a ser el precio, ni cuál va a ser el plazo. Y ese algoritmo va aprendiendo. No puedo ver el código, obviamente no puedo ver el código fuente porque está protegido por propiedad intelectual. O sea, tú, inversor, estás poniendo tu dinero en manos de ese algoritmo. En manos de ese algoritmo que negocia con otros algoritmos. Ahora bien... Repito, esto está pasando hoy, hace años ya. Bueno, en el 2010 se hablaba de más de un 70%. En el 2015 Morgan Stanley ya hablaba del 84%, creo, de todas las operaciones de bolsa en los Estados Unidos manejadas de esta manera. Entonces, si está el contrato firmado, si tú aceptaste que tu dinero lo maneje el algoritmo, ¿qué pasa? Es interesante, porque la doctrina estadounidense dice que para que ese consentimiento prestado sin objeto, sin precio, sin ninguna condición, sin los elementos esenciales del contrato configurados, se sostenga, la teoría que podría salvarlos es la teoría de la gente. Nosotros podríamos, digamos, decir que ese algoritmo es un comisionista, un corredor de bolsa como una persona, y por lo tanto puede representar mi patrimonio. Pero el problema es que no son personas. No son personas, son máquinas, o mejor dicho, son software, ni siquiera una máquina. Son programas de computación. Sí. Entonces, en realidad, dado que el orden público es visto con cierta precaución en esos ambientes financieros, o sea, el exceso del orden público es visto como un riesgo, y que los corredores, los inversores toman esos riesgos a conciencia, no ha habido aún casos de este tipo. Pero podría haber habido un reclamo, en teoría. Podría haber habido muchos reclamos, en teoría. Y de haber habido, ¿a quién se le iba a cobrar por el perjuicio? Esa es otra excelente pregunta. El tema es... ¿Se le cobra? ¿Le cobramos al programador? Al programador. El programador dice, yo no le enseñé. Yo lo hice de acuerdo a todos los estándares. Se lo entregué a la empresa que lo vendió, y lo que aprendió ese programa no es mi culpa. La empresa dice lo mismo. El dueño del programa dice que él pactó con el inversor someter ese patrimonio al riesgo del algoritmo. Entonces, lo que se genera, Emiliano, es un fuerte interés en encontrar una forma de que el algoritmo responda por sus errores. De que el algoritmo sea responsable. Que el algoritmo sea responsable por sus errores. Y entonces que vamos a tener un código civil de los algoritmos, un código penal eventualmente de los algoritmos. Bueno. Dejo la pregunta planteada y ya seguimos. Ok. ¿Tenés un aporte? Escribinos a enperspectiva@enperspectiva.net o envía un mensaje de texto al 55511, costo del SMS, 6 pesos impuestos incluidos. Capaz que nos concentramos mucho en este ejemplo de cómo ya la automatización ha avanzado en el caso de los mercados de valores. Capaz que ese es un terreno un poco lejano para la gente. Bajemos de vuelta a tierra, vayamos a un ejemplo más manejable, que es el de un vehículo autónomo. De nuevo, lo mismo, Conecto ¿no? los dos. El vehículo autónomo causa daños. Volvemos al ejemplo que te mencionaba, que es simplemente una adaptación del dilema del tranvía. Si tú vas manejando en una calle uruguaya y a una velocidad, o a una carretera uruguaya a una velocidad admitida, se detiene un camión delante. Para salvar tu vida tienes que doblar a la izquierda y allí hay niños. O doblar a la derecha y allí hay ancianos. El Código Penal uruguayo, en el artículo 27, te permite ampararte en lo que el derecho llama estado de necesidad. En ese estado, para salvar tu vida, tu obligación, entre comillas, es hacer el mal menor. ¿Y cuál es el mal menor? ¿Qué hace la máquina? Exacto. La máquina que aprende, que está aprendiendo de su propia experiencia y de la experiencia de otros vehículos. No olvidemos que cuando hablamos de un autorobot o de cualquier robot, estamos hablando de datos y de comunicación entre todos, de sistemas. El autorobot, el taxi robot de Uber que puede llevar a alguien, en realidad es un sistema que comparte la información. Pues bien,
¿Qué puede hacer? La máquina no se puede amparar en el artículo 27. O sea que el programador tiene que resolver. Francesca Rossi de la Universidad de Padua y Gary Marcus de New York University dicen que simplemente hoy ya no hay opción de que las máquinas sofisticadas no tengan una ética. Simplemente antes podíamos la preocupación era hacer máquinas más rápidas, más eficientes, más económicas. Hoy es máquinas más ajustadas a los valores humanos. ¿Y cuáles son los valores humanos? ¿Cuáles son los valores humanos? Buenísima pregunta. En ese mismo ejemplo, la máquina... Leía en una de las tantas notas sobre este tema. La inteligencia artificial puede terminar absorbiendo los prejuicios de la sociedad y de sus creadores. Puede acabar conduciendo a resultados injustos o indeseados. Lo hace. ¿Cómo se carga, ¿no? ¿Qué valores se le cargan a un algoritmo? Eso es objeto de mucha literatura. Y básicamente estamos todos desconcertados porque no termina de caer un método de definir una moral para las máquinas. Por ejemplo, podemos decir, un autorobot en Montevideo. ¿Qué ética le cargamos? ¿La de la comunidad? ¿La de la religión dominante? ¿La que se enseña en los cursos de filosofía de la escuela pública? ¿De secundaria? Suponiendo que definimos qué tipo de ética aplicamos, tenemos que decidir si es de la comunidad, de la región, del continente, de la civilización judeo-cristiana occidental. Pero bien, pongamos que llegamos a algo de esto. ¿Quién enuncia los valores? ¿Un gurú? ¿Un sacerdote? ¿Un focus group? Encuestas. Sí. Se ha dicho. Se ha planteado también hacerlo por menú, que el propietario del auto pueda cargar su propia ética en el vehículo mediante un menú. Ahora, poner, en caso de tener que matar a alguien, elegir al de más edad, es un poco difícil para el particular propietario del auto. Pero entonces, bueno, suponiendo que se cargue, digamos de esa manera, que el propietario del vehículo le carga al automatismo de ese vehículo su ética. Bien, ¿y eso quiere decir que llegado el caso de un incidente, de un accidente, entonces el responsable penalmente es el propietario del vehículo, pese a que él no iba conduciendo después? Es que todo eso es lo que hay que definir. Responsable penal, responsable civil. Bueno, sí, también. Se dice que la inteligencia artificial es una caja negra de imputabilidad, porque además, después del hecho dañoso, hay que lograr trazar el vínculo con la responsabilidad personal. Si hay errores, puede ser más fácil. Mira, hay un par de vehículos Tesla con inteligencia artificial y conducción autónoma que se han estrellado, uno en China, uno en Estados Unidos, y en ninguno de los dos casos hubo reproche penal. En ambos casos hay juicios civiles que seguramente se van a transar. En el caso chino, la familia del fallecido es muy rica y no quiere transar, está demandando creo que por $1, porque es simbólico, pero no quiere transar. Ahora, hasta ahora no se han esclarecido ninguno de los dos casos. Es todo incipiente, estamos en la primera época de todo esto. Se ha mencionado también, Emiliano, utilizar robots éticos, robots que nos estudian la comunidad montevideana y resumen cuáles son los principios que informan la conducta, qué hacemos nosotros, por ejemplo, ante esa situación, ante el perro que se cruza. Pero ahí también descubrimos que hay que definir qué elegimos, la conducta expresada o la conducta actuada. El ejemplo de texto es la persona que dice yo los domingos voy a misa, es un ejemplo estadounidense, voy a la iglesia y en realidad va a jugar al golf. Porque hay una diferencia. Y de hecho, aun cuando le carguemos esa moral, le cargamos las leyes. Una experta china señalaba ahora hace poco en un evento en una universidad norteamericana un caso bastante probable pero imaginario de un robot cirujano
algo como el Da Vinci actual, pero conducido por inteligencia artificial. Y no es tan raro, ya hoy ha habido no solo experiencias de robots dirigidos por inteligencia artificial haciendo cirugía, no en seres humanos, sino en cerdos, sino que ha habido una especie de competencia en el Hospital de Niños de Washington entre un robot cirujano, STAR, el robot autónomo de tejidos, robot autónomo inteligente de tejidos, un médico, un cirujano experto, un cirujano utilizando la laparoscopía y un cirujano utilizando Da Vinci. Y un panel de expertos juzgó sutura, el resultado de la operación, y unánimemente determinó que el resultado del STAR, de este robot, era el mejor. Sí. Entonces, esto no es futurología, es presente. Pues bien, ¿qué pasa si ese robot, ahora sí estoy hablando de futurología, la inteligencia artificial hoy no está ni cerca en ese nivel, pero ¿qué pasa si ese robot, utilizando la moral de su comunidad, la moral que le fue programada, en una operación menor de abdomen decide extirpar un riñón para salvar la vida de su próximo paciente? Sí, es ilegal, pero el robot evalúa que la sociedad, cuando es el riñón de otro, no condena eso. En realidad tenemos dos morales. Cuando en esas situaciones uno no está involucrado, es bastante más liberal con respecto a las decisiones. ¿Qué pasa si ese robot nos imita tan bien que da ese paso? Entonces, todo esto es apasionante y requiere y si trabajo. lo llevamos a un extremo, termina en el riesgo de que la sociedad termine dominada por un robot o un sistema de robots, etcétera, ¿no? ¿No? Sí. Ese es el punto quizás culminante de todo este debate. Vamos enseguida a terminar esta conversación, pero antes una pausa. Me gustaría saber qué está pasando en materia de legislación, si ya hay legislación que se ha avanzado. Me gustaría saber en materia de autorregulación qué se está haciendo. Con el doctor Matías Rodríguez estamos charlando esta mañana a propósito de desafíos éticos y jurídicos de la robótica y de la inteligencia artificial. Apenas si hemos entrado en el asunto, ¿no? Apenas si pusimos la punta del pie en el bosque, apenas si manejamos algunos ejemplos y creo que ya queda claro el mundo que hay por delante, ¿no? Yo te preguntaba, Matías, ¿se ha legislado ya? Todavía no. Hay algunas iniciativas bastante avanzadas. O sea, el presidente Obama, antes de retirarse en octubre del año pasado, emitió una directiva, más de 50 páginas, con instrucciones específicas a todas las agencias del gobierno federal, con un fuerte acento en la ética, en la imprescindible necesidad de la ética. A esta altura es un componente de la industria de la inteligencia artificial y de la robótica en el cual nos hemos demorado y que es imprescindible para todo desarrollo. ¿Nos hemos demorado los seres humanos? Nos hemos demorado, sí, la sociedad se ha demorado en tomar conciencia de ese tema. Fíjate que ya a finales del siglo XX, Lawrence Lessig, un prócer de Internet, profesor de Derecho de Harvard, señalaba que, en un juego de palabras en inglés, code is law, o sea, el código es la ley, pero se refiere al código fuente. Sí. Esa frase de el sistema no lo permite, cada vez es más importante en nuestra vida, y por lo tanto, ya en la programación de software común hacía falta ética. Porque si el software no lo permite, si el sistema no lo permite, ¿quién decidió qué permite y qué no permite? El programador hizo reflexión sobre la ética de la sociedad para decidir en el árbol de decisiones si es A, B o C. Ahora voy a tu pregunta. Me parece que lo más interesante en materia de legislación es la propuesta de normas de derecho civil que realizó la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, que resolvió por 27 votos contra 2 y 2 abstenciones a fines de enero de este año, proponerle al Pleno, y debe ser tratada en este año, una formulación de normas de derecho civil sobre robótica e inteligencia artificial. Sí, esa información la vi, es interesante, ¿no? Porque
apunta que varios países planean legislar en esta materia y destaca que la Unión Europea debe situarse a la cabeza para no verse obligada a seguir los principios establecidos por terceros. Que es el dilema de siempre en la legislación supranacional. O sea, en este caso la Unión Europea está a la cabeza. Y si me permitís, leo algunos párrafos de esa propuesta que son muy interesantes. Una de las consideraciones señala que hay posibilidad de que en el espacio de unas pocas décadas la inteligencia artificial pueda sobrepasar la capacidad intelectual humana en manera tal que, si no estuviéramos preparados, pudiera significar un desafío a la capacidad de la humanidad para controlar su propia creación, para controlar a la inteligencia artificial, y quizás también el control de su propio destino. De eso bastante dramático. Honestamente confieso que acá me distancio bastante de los legisladores, pero no me distancio cuando proponen una agencia europea de robótica e inteligencia artificial, cuando proponen varios principios de ética robótica que se asemejan mucho a los que ese gran escritor que fue Isaac Asimov formulara en 1950 con la primera novela Yo, Robot. Y las 3 leyes de la robótica, las ¿no? 3 leyes de la robótica. Primera, un robot no hará daño a un ser humano ni permitirá que por inacción éste sufra daño. Segunda, un robot obedecerá las órdenes que reciba de un ser humano a no ser que las órdenes entren en conflicto con la primera ley. Tercera, un robot protegerá su propia existencia en la medida en que dicha protección no entre en conflicto con las leyes primera y segunda. Exactamente. Y esto es de los años 40, 50. ¿no? 1950 fue la primera, pero toda la serie de novelas de Yo, Robot se basaban en la interpretación de los vacíos legales y contradicciones que generaban esas normas. En eso estamos todavía. Mirá lo que dice este oyente Marcelo. Los amantes de la ciencia ficción conocemos desde hace años las conjeturas sobre la interacción y las consecuencias del vínculo inteligencia artificial humanos. Se ve en cuentos de Asimov, Arthur C. Clarke y muchos más. Al tratar de hablar con la gente a la que no le interesa la ciencia ficción, era muy difícil hacerles entender, era muy difícil siquiera lograr que se interesaran en el asunto. Eso va a ser dentro de muchos años, nos contestaban. Escuchando esta entrevista me doy cuenta que esos muchos años ya no lo son tanto y quizás esa gente verá su vida afectada más rápido y en mayor medida de lo que pensaban. Y los amantes de la ciencia ficción ya no nos sentiremos tan incomprendidos, termina diciendo. Comparto totalmente lo que señala ese oyente. Pero estábamos con el Parlamento Europeo. Esta propuesta del Parlamento Europeo menciona un tema que tú has tratado, el del ingreso básico universal como posibilidad para salvar... Renta básica universal como una alternativa para, entre otras cosas, para la pérdida de puestos de trabajo por la inteligencia artificial y la robótica. El fundamento aquí es salvar los sistemas de seguridad social, directamente. Los sistemas de seguridad social no estarían financiados por la pérdida de trabajadores, por lo cual o se ponen impuestos, son las dos opciones que menciona la propuesta. Pero me parece lo más llamativo la propuesta que hace de crear un estatus legal propio para los sistemas de inteligencia artificial. Acá sí que ya estamos en el límite del tiempo. Pero ¿qué quiere decir? Textualmente dice, crear a largo plazo una personalidad jurídica específica para los robots, de forma que, como mínimo, los robots autónomos más sofisticados puedan ser considerados personas electrónicas. ¡Wow! Eso sí que está no lo digo fuerte. Yo, lo dice el Parlamento Europeo. Y 11 votos a 2 es una mayoría bastante importante, sobre todo porque la comisión estaba integrada por un representante de todas las demás comisiones del Parlamento Europeo. En perspectiva, periodismo para la era digital. Matías Rodríguez, asesor letrado general en Antel, pero aquí hablando a título personal, a partir de su especialidad, que es gestión de las telecomunicaciones y derecho de alta tecnología. Gracias por acompañarnos hoy en esto que en realidad es el comienzo. No hay más remedio que dejarlo en estos términos, ¿no? Vamos a tener que seguir, da para mucho más. Yo encantado, Emiliano, y muchísimas gracias a ti y tu equipo. Estoy muy, muy contento y orgulloso de haber podido conversar con los oyentes de este tema apasionante. Yo creo que sí, que ha estado bueno esto de abrir las distintas ventanas que abrimos hoy
y que no son las únicas, son No, apenas no. algunos ejemplos, ¿no? Por eso digo, no sé si el miércoles que viene, pero en los próximos miércoles va a ser bueno retomar esta conversación. ¿De A las acuerdo? órdenes.